ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio, cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. Y esta semana Guatemala ha enfrentado una fuerte crisis sísmica que ha dejado luto, destrucción y temor entre la población. Desde el martes 8 de julio se han registrado más de 200 movimientos telúricos en una secuencia sísmica que ha afectado principalmente a los departamentos de Escuintla, Zacatepeques y Guatemala. El sismo principal de magnitud de 5.7 en la escala de Richter se produjo el martes por la tarde en las cercanías de Amatitlán y San Vicente Pacaya, generando una serie de más de 37 réplicas que continuaron durante varios días, algunas de ellas también perceptibles en la capital. Hasta el momento, las autoridades han confirmado lamentablemente al menos 10 personas fallecidas, entre ellas 7 en Zacatepeques, incluyendo a 3 víctimas en Santa María de Jesús, 2 en Escuintla por la caída de rocas sobre un vehículo y una más en la ciudad capital, víctima de un infarto en medio del pánico. Además, se contabilizan alrededor de 300 heridos y más de 650 personas damnificadas. Las viviendas afectadas superan las 600, de las cuales más de 200 están severamente dañadas. También se reportaron daños en escuelas, centros de salud, puentes y carreteras. La situación es crítica en comunidades como Palín y Santa María de Jesús, donde se han producido deslizamientos de tierra que bloquean caminos. Muchas personas han tenido que dormir en la calle por miedo a nuevas réplicas. En Santa María de Jesús, los vecinos quedaron sin electricidad, agua potable ni acceso vial. En medio del caos, se registró un preocupante hecho en Santa María de Jesús, donde 5 hombres fueron linchados por vecinos que los acusaban de estar saqueando casas afectadas por los sismos. Según los expertos del INSIBUME, este fenómeno corresponde a una secuencia sísmica con réplicas, y a que hubo un evento principal seguido de múltiples réplicas. Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica y hacen un llamado a la calma, recordando a la población mantener la precaución, evitar estructuras dañadas y colaborar con los equipos de emergencia. Ahora cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. En una decisión que marca un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico internacional, Ovidio Guzmán López, hijo del conocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de 4 cargos federales ante una corte de los Estados Unidos. La audiencia tuvo lugar en Chicago ante la jueza Sharon Coleman, donde el acusado de 35 años admitió su participación directa en actividades vinculadas al cártel de Sinaloa, incluyendo la distribución y tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Entre los delitos que reconoció están el tráfico internacional de sustancias ilícitas, la participación en una empresa criminal continua, lavado de dinero, conspiración para importar drogas. Ovidio Guzmán enfrenta ahora una posible sentencia de cadena perpetua, aunque los detalles de una eventual condena o acuerdo con la Fiscalía aún están por definirse. Este caso forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para desmantelar a los grandes cárteles responsables de introducir toneladas de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas en su territorio. Cabe recordar que Ovidio fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, tras su captura en Sinaloa, un hecho que desató violentas reacciones del crimen organizado en esa región del norte de México. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y social, en el mundo del deporte también se viven momentos cruciales.
Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. Municipal cerró su pretemporada con una victoria contundente de 2-0 ante el Alianza FC de El Salvador. En un partido amistoso disputado este sábado en el Estadio del Trébol, ante su afición, los rojos mostraron solidez táctica y un juego ordenado, imponiéndose gracias a 2 goles desde el punto penal. El primero fue anotado por el refuerzo Cristian Hernández al minuto 34 y el segundo por el cubano Yasnier Matos al minuto 56. Este triunfo deja buenas sensaciones en el equipo que dirige Sebastián Vini, que ahora se enfoca en su debut oficial en el Torneo Apertura 2025, programado para el domingo 20 de julio, cuando visiten a Achuapa. Con esta presentación, Municipal reafirma su compromiso de volver a pelear por el título y recuperar el protagonismo en el fútbol nacional. Y así concluye nuestro resumen de noticias de la semana. Agradecemos su sintonía en este espacio de ETV News. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho. Y por supuesto, entre los objetivos del programa, siempre está el análisis legal y académico de la noticia, y para ello tengo el gusto de presentarles a mi gran amigo, socio, compadre, padrino, compañero de todas las luchas académicas que hemos tenido en todo este tiempo, mi compañero, amigo, profesor, licenciado Wilmer Gómez. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, gracias, licenciado Omar. Para mí es un gusto poder estar acá con ustedes el día de hoy, como todos los fines de semana, poder compartir con ustedes, como yo lo mencionaba al inicio, con la noticia que se desarrolló durante la semana para un análisis jurídico y técnico. Exacto, nosotros queremos que usted tenga información que pueda verificar y que pueda ir generando a la opinión pública su propio criterio, pero con fundamentos. Tienen en pantalla entonces nuestra agenda de hoy. Vamos a platicar de muchísimos temas, vamos a ver hasta dónde nos da tiempo nuestro productor y vamos a empezar con el tema que creo que fue el más comentado esta semana, la geología de Guatemala, los sismos, temblores, como usted le quiera llamar, cómo estuvo su experiencia, cómo lo vivió, pero en especial, qué reacciones fue la que usted tomó conforme a, veamos el nombre, su seguridad. Y por supuesto algunos temas de protección del patrimonio cultural. Veamos. La geología de Guatemala. Ustedes pueden ver ahí en pantalla un mapa oficial de Guatemala en cuanto a su dimensión geológica. Este libro de la Universidad Rafael Andívar explica también cómo está la estructura de Guatemala, pero yo me voy a concentrar para presentar este tema en lo que tiene la Universidad Mariano Gálvez. Yo no logro ver el nombre, Servicio Sismológico de Guatemala. Es una entidad de la Universidad Mariano Gálvez que explica, Alic, las 4 fallas tectónicas o geológicas, ¿cuál sería el nombre correcto?, que se le debe dar a estas 4 vertientes como parte de la estructura del territorio de Guatemala.
Sí, definitivamente aquí vemos la importancia de generar información científica que permita comprender la situación geológica en Guatemala. En el caso precisamente de las fallas que comúnmente pues, hemos escuchado en esta semana, pues estamos hablando de esa fractura, ¿no? en la corteza, donde prácticamente estamos hablando de como mencionaba, ¿no? El fraccionamiento o rotura precisamente de la corteza que genera precisamente esa fricción, que en algún momento pues, provoca, cuando estos se desplazan, ese tipo de movimiento o ondulación que todos sentimos durante esta semana en los sismos que a la fecha todavía se siguen sintiendo. Sí, bueno, sí, porque cuando a mí me hablan de falla, pienso en las fallas presidenciales, ¿verdad? Esa fractura entre la capacidad y el servicio público. Pero bueno, ese es otro tipo de falla que existe en el gobierno. Bueno, qué interesante la información. Yo me emocioné verificando. Veamos en pantalla. Aquí lo explica esta dependencia de la Universidad Mariano Gálvez. Y pueden ver ustedes en pantalla. Ahí está la fuente también de donde se obtuvo este recurso académico muy bueno, donde se explican las 4 fallas y todo lo que ha sucedido. Pero bueno, ¿qué es lo que quería yo traer a colación, mi distinguido Welmer? Pues quería traer a colación la seguridad de los habitantes. Creo que todos vimos las reacciones que se transmitieron por medio de redes y noticieros de cuál fue el papel tanto de los empleadores como de los trabajadores a la hora de poder desocupar los bienes inmuebles, los edificios, tomar las medidas de precaución. Y yo traigo aquí a colación, mi famosísimo amigo Welmer, el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, el Acuerdo Gubernativo número 229-2014. Que en lo conducente establece que regula las condiciones mínimas en salud y seguridad ocupacional con el fin de proteger la vida, seguridad, salud e integridad de todos los trabajadores. Los que han asistido al Centro de Estudios de Derecho pues saben que en el edificio del sede hay rótulos, son fluorescentes para si se va la luz, por ejemplo, si nos quedamos sin energía eléctrica, hay lámparas de emergencia. Hay ciertas medidas que los empleadores y quienes prestan un servicio deben de cumplir. ¿Qué podemos agregar de esto, Lizy? ¿Cómo funciona todo este modelo que deben cumplir tanto empleadores como también los trabajadores? Porque la higiene y seguridad es para todos. Definitivamente es un aspecto muy importante. Bueno, nosotros como siempre llevamos el tema al contenido que semana a semana pues, desarrollamos. Definitivamente tenemos que tomar como punto de partida el fin que el Estado tiene por disposición constitucional, que es el bien común, el artículo 1. Y también tenemos esas obligaciones que tiene el Estado contenidas en el artículo 2. Dentro de ellos tenemos garantizar la seguridad de las personas. Ahí es donde se desarrolla precisamente un conjunto de ordenamientos jurídicos, como es el caso del Código de Trabajo, como bien lo citaba usted inicialmente, y que también se desarrolla con un reglamento en el que establece las pautas que todos los propietarios o patronos tienen que abordar prácticamente para poder poner en resguardo o sin correr riesgo alguno a las personas que están en esos establecimientos prestando un servicio. También tomemos en consideración que las instituciones públicas deben de cumplir también con ciertos aspectos. Inclusive muchas de las disposiciones que vemos alrededor, por ejemplo, los famosos reglamentos que se emiten por las distintas municipalidades, que es el famoso POTS, que es el reglamento de... Los planes de ordenamiento territorial más Exacto. El reglamento de construcción, correcto. Entonces prácticamente ellos se basan en esa información técnica que en algún momento reconoce esa condición geográfica en Guatemala, geológica en Guatemala, que prácticamente pues, busca ese resguardo. Un ejemplo que nosotros colocamos acá usualmente es lo siguiente. Años atrás ocurrió precisamente un movimiento que sí se denominó terremoto en Chile. Fue un movimiento muy fuerte, pues fue inclusive de más de 7 grados. Imaginemos, si estamos hablando de que en Guatemala estuvimos más o menos en 5. Y aún así el movimiento fue muy fuerte. Las vidas que se perdieron fueron pocas, pero porque ellos son muy exigentes con el reglamento de construcción. Ellos sí verifican que las condiciones y los estándares se cumplan conforme a lo que está normado. También en ese mismo año tuvimos un terremoto en Haití, que lastimosamente lo antiguo de las construcciones, inclusive el terremoto fue de menor intensidad y fueron más vidas las que se perdieron. En ese comparativo que coloco, en este momento podemos observar que la importancia que descansa en la normativa que busca precisamente que la calidad de la construcción efectivamente sea la adecuada en atención precisamente a las condiciones geológicas, licenciado. Bueno, la verdad que creo que vale mucho la pena tocar estos temas para que tanto los que nos
ven y escuchan en la audiencia que tengan esas obligaciones los departamentos de recursos humanos, los empleadores, insisto, todos los trabajadores, los usuarios, tienen que seguir esas condiciones. A mí me pasó un caso muy particular viajando a Ciudad de México. El avión estaba próximo a aterrizar y el piloto nos dice, acaba de haber un terremoto en Ciudad de México que coincidió con la fecha del aniversario del lamentable terremoto de décadas atrás, y pues desde el aire mirábamos la desocupación de todos los inmuebles, una gran cultura en esa materia, pues porque Ciudad de México ha tenido unas malas experiencias. Yo no sé dónde estaba usted cuando fue el primer movimiento sísmico fuerte. Yo estaba aquí en el edificio del Centro de Estudios de Derecho, bajo con el personal administrativo de seguridad y de servicios que atienden sede, y les digo, tranquilos, este es un edificio que se construyó en el año 2008-2009 con una especialidad precisamente para sostener todo esto. No es una instalación antigua en la zona 1, es una instalación que realmente está construida en gran parte. Hay una parte que sí se tuvo que respetar del patrimonio cultural de la nación, y otra parte donde están las aulas, que sí está construida, digámosle, desde las zapatas hasta la terraza, pero no todas las construcciones están en esas mismas condiciones. Entonces usted tiene que también enterarse de cómo está la obra, la construcción donde usted trabaja, ver qué tipo de seguridad es la que tiene, porque salir a la calle es peor que quedarse adentro de una entidad, de una estructura que es segura. Pero si usted está en una estructura que no es tan segura y que efectivamente no va a soportar determinados grados de magnitud del movimiento tilúrgico, entonces sí va a tener que salir corriendo, dirían allá, pero no estoy diciendo que eso haga. Usted vaya con los expertos y asesórese. ¿Por qué? Veamos el análisis legal de la noticia. En Prensa Libre se publicaba obras no cumplen con parámetros. Y pues bueno, yo sé que los antropólogos, historiadores y todos los guatemaltecos recibimos la mala noticia. Pueden ver ustedes en pantalla una fotografía bien interesante. La periodista Ingrid Reyes la publica y ahí está el nombre del autor de la fotografía. Una imagen que muestra cómo era la fachada del Templo del Calvario en Santa María de Jesús, Zacatepeques, y después del movimiento del sismo, cómo quedó. Y entonces eso es lo que hay que considerar. ¿Se recuerdan el tema? La geología de Guatemala, la seguridad que tenemos que tener y qué pasa con el patrimonio cultural de la nación. En la pantalla tienen ustedes la estructura que usamos, como dice Lee Welmer. Es cierto, mucho de lo que presentamos aquí viene de nuestras cátedras, la sección de la Constitución, y como pueden ver ustedes, en el título 2, Derechos Humanos, en el capítulo 2, Derechos Sociales, la sección segunda es Cultura, y ahí se desarrolla el patrimonio cultural, la protección al patrimonio cultural. Pero ¿de qué estamos hablando, Lee Welmer, cuando estamos mencionando patrimonio cultural, haciendo referencia precisamente a esta obra de infraestructura que era muy valiosa en este municipio de Guatemala? Bueno, para hacer contexto un poco en las diapositivas que se han transmitido en este momento, quisiera referirme en alguna medida también a la publicación de Prensa Libre. Y es importante también resaltar que de las 340 municipios que tenemos en Guatemala, ¿cuántas municipalidades realmente tienen un reglamento que vaya dirigido precisamente a establecer estándares o condiciones adecuadas precisamente para la construcción? Me refiero a todos los propietarios en algún momento de inmuebles. También en esos espacios físicos pueden también estar ubicados algunas infraestructuras, algunos centros o monumentos que tienen una protección especial. Y aquí entraría precisamente la pregunta que usted me hacía. Tomemos en consideración, como ya bien apuntaba, que tenemos precisamente disposiciones constitucionales, normas en la Constitución que obligan, que establecen al Estado la protección, preservación del patrimonio y la cultura. Acá precisamente tomando en consideración que la misma Constitución Política establece directrices que están llamadas a ser desarrolladas en normativas ordinarias, tenemos la Ley de Protección al Patrimonio de la Nación. Y ahí precisamente es donde se establecen parámetros que se entendería que estas condiciones definidas en el Congreso de la República pues obedecen a aspectos eminentemente técnicos, ¿no? Que es patrimonio tangible, intangible, cuáles son los requisitos correspondientes y que obviamente con ello se busca el cumplimiento de esa disposición constitucional. Bueno, sí, es que es bien importante. A ver, hay varias clasificaciones de patrimonio cultural. Tenemos patrimonio intangible, patrimonio tangible. Hay patrimonio a través de los inmuebles, el Palacio Nacional, la Catedral. Tenemos sitios que son declarados patrimonio, no solo cultural, patrimonio de la humanidad, como puede ser Tikal, como puede ser la ciudad de la antigua Guatemala. Pero bueno, estas
declaraciones de patrimonio cultural son relevantes. Hay, por decirlo así, un vínculo entre nuestra historia, nuestra cultura, nuestro quehacer social y humano, vinculado realmente con esos elementos físicos o inclusive intangibles, como podría ser la declaratoria del fiambre, me recuerdo yo. Pero veamos en pantalla, por favor, el artículo que es el análisis legal de la noticia hizo mucha referencia a las normas de seguridad estructural para Guatemala, que están desarrolladas a través de la institución que ustedes tienen en pantalla, y en el capítulo 2 establece el nivel de protección sísmica y aplicación de las normas. Por supuesto, es del 2018, cuando nuestro patrimonio cultural de estos inmuebles se desarrolló, pues no existía. Pero yo siempre me he quedado con cómo va a ser el Instituto de Arqueología e Historia, el IDAE, cómo va a desarrollar esa protección. Voy a poner un simple ejemplo y voy a regresar a la imagen. Tienen en la pantalla de nuevo la noticia de medio de comunicación con la fotografía antes y después. Yo no sé si la iglesia realmente todavía se utilizaba como templo para los servicios religiosos, pero pensemos que sí se utilizaba, o que está enfrente un domingo a las 11 de la mañana, que es la hora del servicio religioso, de la misa, y que pasara esto. Yo entiendo la importancia, no quiero que me malentiendan, entiendo la importancia del patrimonio cultural, pero también entiendo la importancia de lo que el licenciado Welmer citaba oportunamente, la seguridad jurídica, la seguridad de la vida, que es una obligación del Estado a través de los órganos administrativos de gobierno. ¿Cómo vamos a garantizar que este patrimonio, que se fue declarado de esa forma, o en este caso la Iglesia Católica, que es una persona jurídica, qué recursos se le dotan por parte del Estado para proteger? No estoy diciendo que le pongan estructuras especiales por dentro, pero algo hay que hacer, y no soy experto en eso. Vamos a tratar de invitar a alguien para que nos lo pueda explicar. Usted, como parte del análisis legal de la noticia, tiene que tener bien presente pues, que esta infraestructura también se construyó en una época que no se desarrollaba el hierro o las infraestructuras como lo conocemos ahora. Entonces el llamado sería a analizar cómo vamos a hacer para que nuestro patrimonio cultural sí cumpla esas medidas de seguridad. Muy diferente el caso, y yo les digo porque el Centro de Estudios de Derecho está en zona 1, de aquellas casas, aquellos inmuebles que son de propiedad privada, pero que los han sido declarados patrimonio cultural. Y muchos pues están en estado lamentable, deteriorado. No le permiten a sus propietarios hacer cambios, remodelaciones fácilmente por la especialidad de ese patrimonio cultural, pero no sé realmente si el IDAE o el Ministerio de Cultura dota de recursos a esos propietarios para que esos inmuebles puedan conservarse. Ese famoso límite entre la propiedad privada y el patrimonio cultural, que habría que discutirlo. Lo que hay que tener presente es que si usted trabaja dentro de uno de esos inmuebles, de esos edificios, pues sí tiene que exigirle a su empleador, al propietario, que él oriente con las medidas realmente a tomar de seguridad a la hora de este tipo de sismos. Bueno, definitivamente denota en buena medida también la necesidad de coordinar a los entes de protección del patrimonio cultural de la nación con los análisis estructurales que estaría a cargo de los entes de la CONRED. Buen punto. Porque si se determina precisamente que una estructura, por el tema de protección y preservación, no puede ser modificada o alterada, pues por lo menos en cierta forma, con cierta periodicidad, pues establecer precisamente cómo se encuentran las condiciones para no poner en riesgo la vida o la integridad de las personas que ocupan el mismo, ¿no? Sí, no queremos entrar en el debate en que qué vale más, ese bien inmueble declarado patrimonio cultural, o las vidas que están dentro de ese bien inmueble, o la propiedad privada del sujeto que tenga titularidad. No ese es el debate. Pareciera que así sea, pero lo quiero aclarar. No, el debate es que busquemos ese equilibrio y sensatez para que, pues, tomemos las medidas. Porque acuérdense, cuando pasan este tipo de sismos, temblores, como le queramos decir, todo el mundo nos ponemos a leer, podemos saber las medidas, compramos los rótulos, etcétera, etcétera, y después que ya no tiembla se nos olvida, hasta que vuelve. Sí. Gracias a Dios no es un terremoto, ni se elevó esto, pero sí tenemos que prepararnos. Definitivamente los estudios de los expertos en sismología, el INSIBUMEN, de esta institución de la Mariano Gálvez, que yo no sabía que existía, pero la encontré. Los documentos que ha creado la Universidad Rafael Landívar, que están muy interesantes y fueron citados, nos aportan ese elemento técnico. Nosotros somos del análisis legal y académico, pero no se puede hacer si primero no revisamos los elementos técnicos. Yo no sabía cómo explicar que era una falla geológica tectónica, pues ahí, afortunadamente, el licenciado Welmer sí le gusta mucho toda esa parte. Me vino que era bueno en estudios sociales en la primaria y por eso
en geología. Yo me recuerdo que a mis alumnos de tercero primaria, cuando les trataba de explicar geología, los ponía en el invierno a meter tubos de PVC dentro de la tierra, ahí en el terreno anexo al establecimiento educativo para hacer experimentos. Y uno trata de ver como maestro qué se inventa para que los estudiantes puedan conocer un poquito una metodología la muy práctica. acertada. Pero regresaba bien enojado el señor de limpieza porque entraban todos enlodados de regreso al salón de clases. Pero bueno, las aventuras de un maestro de educación primaria aquí que me estaba recordando. Muy bien, pasamos a la siguiente noticia. ¿Qué tenemos, Lee Welmer, para esta noticia? Bueno, es una noticia que llamó mucha atención esta semana, por lo menos, pues como pueden ustedes observar, aparece una noticia en un medio de comunicación en Guatemala donde la CONRED presenta una denuncia en contra de las personas que bloquearon ciertos puntos en las carreteras en el territorio nacional. El tema de los bloqueos siempre ha sido un tema polémico, definitivamente, y con esta noticia en ningún momento estamos pues validando o apoyando este tipo de situaciones. Inclusive la misma Corte de Constitucionalidad, en las mismas sentencias estructurales que ha emitido, siempre ha buscado la forma de que los derechos no colisionen uno con el otro. Hay un derecho de manifestación contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, pero también hay una libertad de locomoción. Y prácticamente una medida, pues si consultamos o leemos algunas resoluciones de la Corte, pues usted puede manifestar muy bien. Puede usted colocarse a la par o a un costado de la carretera y manifestar su descontento, pero que las personas pues tienen que utilizar esa vía, pues lo puedan hacer sin ningún problema. En algún momento, pues cuando la situación es compleja, pues permiten que pues manifiesten en un carril, pero dejen habilitado el otro para que de una u otra forma pues, las personas sigan movilizando, pero en ningún momento pues bloquear. Lastimosamente, algún grupo de personas han buscado este tipo de alternativas para hacerse escuchar o en algún momento para también manifestar determinado tipo de posición, como pasó tiempo atrás, pero pues definitivamente llama mucha atención porque recordémonos que el tema de los bloqueos ha sido un recurrente y no solo ha sido esta semana, sino que tenemos ejemplos anteriores, ¿no? Antecedentes de antecedentes. Así es. Antecedentes. Bueno, lo hemos tratado aquí en Derecho al Derecho con ustedes y ustedes nos han hecho excelentes comentarios, como los que están ingresando también, en diferenciar la libertad de locomoción, el derecho de manifestación. Ambos son derechos constitucionales, ya se los explicó el experto licenciado Gómez, y no confundirlo con los bloqueos. Así es. ¿Ya? A mí me parece muy particular la noticia. Porque, bueno, yo lo voy a leer textualmente del medio porque es el análisis legal de la noticia. CONRED, o sea, se refiere a CONRED, presenta denuncia contra manifestantes que bloquearon carreteras. Ok, CONRED es una entidad de gobierno, son funcionarios públicos que están vinculados con ministerios, viceministerios, presidente, etcétera, para su nombramiento. Es decir, que la posición oficial del actual gobierno es que si hay un bloqueo se va a denunciar. Y entiendo que al final dice la noticia, piden al MP, al Ministerio Público, que investigue y se deduzcan responsabilidades. Bueno, yo creo que aquí se va entendiendo aquel famoso dicho que dice, se dispararon en el pie, ¿verdad? Sí. Porque bueno, el presidente Bernardito fue criticado duramente esta semana porque él salió diciendo que eran ilegales esos bloqueos, pero él, en otros videos que publicaron en redes, era cuando alentaba los bloqueos de más de un mes, ni siquiera de unas horas, ni de un día, ¿va? De más de un mes en el año 2023. Yo voy a proyectar en pantalla algo que ya hemos explicado reiteradamente, es un artículo del Código Penal, pueden ver ustedes que son los delitos contra la seguridad colectiva, o sea, a quién se pone en riesgo con este tipo de ataques a los servicios de utilidad pública, la seguridad colectiva. Y en el capítulo 2, como ven en la pantalla, de los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios. Y en el artículo 294 se refiere a quién ponga en peligro. ¿Qué puede poner en peligro? La seguridad. O impida o dificulte el funcionamiento de servicios. ¿Qué servicios? Agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público. Entonces, si el gobierno está estableciendo que los bloqueos que le tocó tanto al gobierno como a la sociedad enfrentar recientemente, pues si seguimos esa corriente, pues se estaría confirmando que los actos que realizaron también
anteriormente también son hechos ilícitos. Y pueden ver ustedes ahí en la pantalla también una explicación hacia el artículo 290 y hacia el artículo 292, que ya ha sido explicado. Pueden ver en las redes oficiales de ETV News, buscar en especial en YouTube, donde van a poder ver cuando se ha explicado este tema. ¿Cómo podríamos ver entonces con esta explicación, Lee Welmer, la actitud del gobierno? Esto sí es un ilícito según la noticia, y entonces lo demás sería o no sería, porque o no es este, o si este es, entonces los demás sí. No podría decir yo este sí, solo para cuando convenga. Bueno, realmente acá tenemos que tomar en consideración lo siguiente. En materia penal, cuando se regulan los tipos penales, el Congreso de la República los regula en abstracto, determinando precisamente esa conducta precisa que contiene, entre otros, un verbo rector, que en algunos casos puede determinar motivaciones, pero usualmente las motivaciones son ya sea dolosos o culposos. Pero no se puede establecer una diferenciación. Si estamos hablando de una afectación general, yo no puedo decir que, pues que ahora tenemos una situación de emergencia y en algún momento pues se está atentando a la población. No, al final, no importa, cualquier tipo de bloqueo, independientemente de quién lo realice, siempre van a haber personas afectadas. Recuerdo que en algún momento en el año 2023 también hubieron personas que se vieron afectadas, que tenían que ser movilizadas precisamente a centros asistenciales y que muchas veces no los dejaban pasar. Temas de salud, temas de administración de justicia, temas de emergencias que no fueron atendidos por estos bloqueos. Establecer parámetros o diferenciación de un acontecimiento a otro no se puede. Al final el Ministerio Público tendría que llevar a cabo una investigación en forma imparcial, objetiva, prácticamente estableciendo si efectivamente se cumplen o no los presupuestos del tipo penal. Sí. El discurso podrá decir, es que este bloqueo era por la democracia. Y este bloqueo no es, bueno, ese es el discurso falaz de gente incompetente, incapaz, tanto en la materia política como administrativa. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a explicarles siempre con fundamentos y definitivamente yo cuadraría con la siguiente idea. Bloqueo es bloqueo, ilegalidad es ilegalidad. Tanta responsabilidad habría por el que interrumpe, ¿ya?, sea su inspiración o su motivación, ¿ya?, como el que lo hizo también anteriormente. Lo que pasa es que cuando se tiene el control de los medios de comunicación, entre comillas, grandes, en Guatemala, pues el discurso va a ir hacia el patrocinador o financista o al que tiene extorsionado a estos medios. Por eso es de que usted tiene que formar su propia opinión, pero con fundamentos. Una revisadita entonces a los artículos constitucionales y nosotros vamos a seguir con ustedes, por supuesto, junto con el profesor Welmer Gómez, después de este pequeño corte. La Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, nació en 2020 con el propósito de fortalecer el estudio y desarrollo del derecho marítimo y portuario en Guatemala y la región. Nuestro objetivo es impulsar la modernización de la legislación y fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes, abogados, operadores portuarios y demás actores clave del sector. A través de conferencias, seminarios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, promovemos la formación y el crecimiento profesional en esta área. Creemos que la cooperación y el conocimiento son esenciales para un sector marítimo y portuario eficiente, sostenible y competitivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y sé parte de esta comunidad en crecimiento. ASOGUADEMAP. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas.
Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. Regresamos al derecho análisis legal de la noticia y por el tiempo vamos a pasar rápidamente a la siguiente noticia. Veamos en pantalla la portada de uno de los medios de comunicación que titula Narcos buscan la vía marítima para operar. Autoridades de gobernación confirman que ha caído el trasiego de drogas por aire y ahora redes criminales también prefieren usar las aduanas. Carteles migran a mar y tierra ante más controles. Algo confusa en alguna parte de la noticia. Narcoactividad. Porque yo sé que la mayoría de personas que no están tanto en el ámbito legal, narcoactividad se la conocen por narcocorridos o por las series de narcotraficantes, ¿verdad? De narcos, como acostumbramos decir. No, definitivamente dentro del marco legal tomemos en consideración que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece nuevamente, ¿no?, dentro de los deberes del Estado, la protección a la vida, ¿sí?, el desarrollo integral de las personas. También tenemos la salud como parte de una regulación constitucional. Definitivamente la narcoactividad, estamos frente a un conjunto de ilícitos que están regulados en Guatemala con el objetivo precisamente de resguardar la salud de los habitantes. Definitivamente muchas de las personas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas lo realizan bajo una justificación o una motivación, sería acá, que sería lucro, ¿no?, dinero. Y eso es lo que ha llevado precisamente que ellos pretendan incursionar en determinadas actividades comerciales, inclusive como el que usted cita en este momento, como el comercio marítimo, con el ánimo de trasegar droga, conforme al concepto que la misma ley contra la actividad establece en Guatemala, de nuestro país a otras partes del mundo, definitivamente, ¿no? Y con ello obtener precisamente un recurso proveniente de actividades ilícitas. Sí, y bueno, de forma muy básica, porque no se trata de hacerlo muy complejo, hay varias formas o etapas. De una forma muy básica, la siembra de la hoja de coca, de la amapola, luego la producción o transformación de ese producto que es una planta a cocaína, ¿ya? Luego el poderlo transportar hasta la última etapa, que es el consumidor. Guatemala pues queda en ese camino de uno de los mercados de consumo más altos de droga, que es el territorio de Norteamérica, y entonces bueno, nos convertimos en ese país de tránsito que hace que se complique nuestra sociedad con hechos ilícitos que tienen otro destino, pero es nuestra responsabilidad también. No van a pensar que porque no se va a consumir aquí la cocaína a nosotros no nos debe interesar. No, eso es un gran error. Nosotros somos parte de una colectividad de naciones, tenemos obligaciones, no como le enfocan muchos con nuestros socios comerciales, no, tenemos obligaciones con la humanidad de ver cómo se ayuda a combatir este tema. Pero efectivamente no vamos a tener los recursos y capacidades que puede tener el gobierno de los Estados Unidos de América, o el gobierno de Canadá, o el gobierno de otras naciones. Es bien complejo. Veamos el análisis legal de la noticia. En esta publicación señala que investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica están estableciendo que han cambiado ciertas rutas y que se están utilizando ahora, o sea, actualmente, antes no, pero ahora se está utilizando más el mar y los puertos. Es decir, que pues este gobierno está cargando con esa responsabilidad. Según el investigador, señala una noticia, ha aumentado la droga en contenedores y pues se han cerrado algunas rutas, pero han aumentado otras rutas. No estoy señalando ya nuestros puertos porque esta es una complejidad de puertos a nivel mundial. Vean, por ejemplo, una gráfica que ya les he presentado varias veces. Guatemala, en estos datos que yo tengo del año 2022, se conecta, o sea, lo que es nuestro país se conecta con 92 países vía marítima y 305 puertos, ¿ya? Entonces se vuelve muy importante nuestro país. Como ustedes saben, pues lo que es la droga la van a tratar de llevar hacia los mercados grandes de consumo por tierra, por aire, se recuerdan las narcoavionetas, y ahora por mar. Entonces,
yo me dedico a una de las áreas de derecho marítimo, específicamente a lo que es protección del comercio, evitar que el comercio de los puertos y los buques estén infestados de problemas, tratar de evitar el terrorismo, evitar la trata, evitar inclusive la narcoactividad. Me toca a mí el análisis legal, ¿verdad? No, por supuesto, yo respeto y admiro el gran, valioso trabajo que hacen las fuerzas de seguridad, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, que con tan pocos recursos se tienen que combatir estos grandes carteles, ejércitos poderosos. Pero bueno, cuando me ha tocado exponer esto en el extranjero, yo uso esta metodología que ven en la pantalla. Lo que es clave es primero hacer una descripción preliminar de la situación, después establecer el procedimiento correcto, o sea, cómo se tiene que hacer correctamente un procedimiento, y para determinar dónde está la ilegalidad, una línea de tiempo y una investigación de los actores. Por supuesto, en materia de crimen organizado es más complejo. Voy a explicar brevemente, muy rápidamente, he aprendido mucho de las grandes organizaciones públicas y privadas que combaten el narcotráfico en Sudamérica. Mire, pues mucha gente habla, pero no ha estado ahí compartiendo con estas fuerzas de seguridad. He tenido el honor de compartir con grandes personas y ciudadanos de cada nación, de Ecuador, de Perú, de Colombia, que realmente dedican su vida y arriesgan su vida y su familia. Un gran respeto en especial a las personas del sector privado. No estoy diciendo que el sector público no sea importante, pero el sector privado ha tenido que asumir muchas obligaciones para que no se afecte el comercio exterior de sus países y su economía. Pero vamos rápidamente a la pantalla. Usando la noticia de Prensa Libre, y tienen ahí a pie de página las fuentes de estas imágenes. Una de las formas de hacer ese famoso tráfico de droga es esconder la droga dentro de los contenedores, ¿ya? O bien la esconden dentro de las cajas de los productos o mercancías de la carga. También, como pueden ver en la siguiente pantalla, hay muchas lanchas rápidas que arrojan la droga hacia el buque y pues lamentablemente marineros contaminan los contenedores. Quiero aclarar, por la experiencia que me ha tocado como abogado acusador y abogado defensor, que la mayoría de contenedores que se han contaminado muchas veces con esa modalidad son contenedores de que transportan carga lícita de verdaderos comerciantes, pero rompen los marchamos y los contaminan con esa droga. La Fiscalía contra la Narcoactividad en Guatemala tiene mucho conocimiento de esto. Ha crecido muchísimo el acervo en el Ministerio Público en estos últimos años en el combate a narcoactividad. En la pantalla también tienen otra de los modus operandi, que es la contaminación de esos contenedores. Los hacen desde origen, los contaminan en los puertos o, como les decía, los contaminan en los puntos. Han visto la gran cantidad de droga que se ha confiscado en República Dominicana, en Panamá, en España, que se señala que es de procedencia de Guatemala. Otra de las modalidades son las narcolanchas, como se les acostumbra a llamar. Son lanchas rápidas diseñadas para poder llevar cierta cantidad de droga, sea porque arrojen la droga al mar, ya con las famosas tulas, y las pescan, las enganchan, o sea porque ésta llega hacia el semisumergible o hacia los buques que transfieren la droga para poderla llevar. No vayan a pensar que cuando las fuentes de comunicación dicen de que la droga que entró por el Pacífico toda entra por Puerto Quetzal, o que la droga que entró por el Caribe Santo Tomás, no, sí, lamentablemente también se usan nuestros puertos y los de todo el mundo, oigan de nuevo, de todo el mundo. No con eso justificó la situación, pero mucha de la droga ingresa por las playas bajo otras modalidades. Otras modalidades que tienen ahí en pantallas es a escondidas, ¿ya? Ellos vienen y esconden dentro de la estructura del buque, en los tanques de combustible, en los respiraderos, etc. Y una muy interesante es la siguiente, que es lo que se conoce como parásitos. Pueden ver ustedes una imagen de lo que puede ser un buque portacontenedores o pesquero, y pueden ver la imagen, es una representación gráfica de ese objeto negro que le ven adherido. Ese es el parásito. Los adhieren con grandes imanes, con diferente tecnología, ¿ya? Y pues lo que portan son kilos y kilos de cocaína que van a llevar hacia Europa o, como les decía, hacia Norteamérica. Ahí se acuerdan que la droga para Guatemala no viene para consumo, realmente es de tránsito. Y por supuesto, recientemente también salió la noticia, y ha sido tal vez la tecnología que más han estado utilizando los narcotraficantes por la gran cantidad que tienen de recursos, los semisumergibles, que son una especie como entre combinación de lancha abajo de agua o un pequeño submarino, ya, donde llevan grandes cantidades de droga y no son fácilmente visibles. Estos datos que van a ver en pantalla son muy relevantes. Esta organización Inside Crime nos da un dato muy relevante, son datos de Colombia. El aumento de producción de cocaína, yo lo he explicado en mis redes. Entre 2021, cuando termina
el gobierno del presidente Duque ya venía una baja en las hectáreas de siembra de hoja de coca, pero miren cómo se incrementó en el gobierno de Petro. Pero hay un dato más fatal para el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, que lo da nada más y nada menos que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el informe y reporte de drogas del año 2024. Los datos de ellos llegan a 355,000 hectáreas. Es decir, que durante el gobierno de Gustavo Petro se aumentó 220% la siembra de hoja de coca. Y eso deriva, en pantalla por favor producción, noticia de agosto de 2022, porque el gobierno de Gustavo Petro y su ministro de la Defensa decidieron dejar de erradicar los cultivos de coca en un gran porcentaje. ¿Quién sufre con mayor consecuencia que el gobierno de Colombia haya facilitado la producción de cocaína? Pues toda la región por la violencia, pero miren este dato. Datos oficiales del Instituto Nacional contra el Abuso y Consumo de las Drogas de los Estados Unidos de América. Esos no son datos al azar. Pueden ver ustedes cómo ha aumentado la cantidad de muertes en Estados Unidos por drogas durante el año 2021 y 2024. Y la pregunta es, ¿quién estaba a cargo del combate de las drogas en Colombia? El ministro de la Defensa de Colombia. Acuérdense que en Colombia el Ministerio de la Defensa tiene a su cargo el Ejército y la Policía Nacional. ¿Y quién estaba a su cargo en la Secretaría de Estado como secretario adjunto contra el narcotráfico del 2021-2024? Pues se los dejo en pantalla. Sorpresa, que no es sorpresa. Iván Velázquez, ministro de la Defensa de Colombia, y Todd Robinson, secretario adjunto de la Secretaría de Estado en el combate antinarcotráfico. ¿Cuál es el resultado del trabajo de ellos? Ese incremento excesivo. Obvio, si dejaron de erradicar la hoja de coca, hay más producción de cocaína, y súmenle eso a la producción de droga sintética que se aducen otros gobiernos, que ya también lo vamos a compartir aquí. ¿Quiénes están sufriendo las consecuencias en toda la región? Pienso en Guatemala, nuestras fuerzas de seguridad, nuestra Policía Nacional, nuestros miembros de la Marina de Guerra, de la Marina de la Defensa Nacional del Ejército de Guatemala, que son los que cuidan en alta mar nuestros espacios territoriales, pues son los que están enfrentando con muy pocos recursos este gran volumen de producción de cocaína, que es la consecuencia de la irresponsabilidad de estos funcionarios que estaban a cargo de esto, que para algunos son héroes, ¿verdad? Porque también decir esto es casi que profanar la cultura ideológica de mucha gente y de muchos medios que han ocultado a la población quienes estaban a cargo, que permitieron esa amplia producción, y no se imaginan el sufrimiento que están pasando en Perú, en Ecuador y en Colombia por ese exceso de ese producto ilícito como lo es la cocaína. ¿Cómo lo ve, mi amigo? Pues definitivamente una exposición muy ilustrativa, muy clara, y que denota que para poder desarrollar estrategias a este flagelo, pues al final sobrepasa de las capacidades de Guatemala, y definitivamente tiene que realizarse coordinaciones a nivel internacional, regional, sí, a nivel centroamericano y con países sudamericanos, que obviamente muchos de ellos no tendrán la apertura, pero pues si Guatemala quiere pues librarse en alguna medida, porque ya usted me lo ha mencionado, es muy difícil que un puerto pues se libre de ese tipo de actividades, pero por lo menos el desarrollo y proyección y asignación de recursos presupuestarios a las fuerzas de seguridad, hablando del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, para poder hacer frente, ¿no? Porque al final ellos son nuestra primera línea de protección en nuestras fronteras. Y a los civiles que nos ha tocado colaborar en este tema, lo que recibimos del gobierno de Washington son ataques y difamaciones. Sí. De repente por ahí hay algunos que están muy conectados con eso, y por eso no quieran que usted tenga esta información, pero aquí en Derecho al Derecho nosotros lo explicamos con fundamentos, y pues la experiencia que también nos permite el poder litigar, el poder trabajar directamente con las personas responsables. Y como bien lo señalaba Eli, pues lamentablemente este gobierno dejó y cerró el trabajo que se había hecho de las estrategias
para poder realmente dotar de una orientación adecuada a las fuerzas de seguridad en esta materia. Parece que están retomando, ojalá que tengan éxito, porque necesitamos que se combatan estos flagelos enormes. Muy bien, insisto, nosotros lo presentamos de la academia, ¿ya? Las difamaciones y amenazas que uno reciba por explicárselos, eso no es responsabilidad de usted. Lo que sí es responsabilidad de usted es involucrarse en los temas, conocer todos los temas, tener fundamentos en los temas, volverse un actor activo desde su hogar, desde su trabajo, desde la academia, para que realmente el gobierno vea que no estamos inundados de ignorancia, tenemos conocimiento realmente y que pues esos dibujitos que puedan publicar a través de medios no nos van a engañar. Hay que exigirle al gobierno, es su obligación realmente dotar de seguridad a esta población maravillosa como es el pueblo de Guatemala. Saludos de nuevo a todos modos a las fuerzas de seguridad de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y todo el mundo que realmente son leales a sus principios y combaten y defienden sus naciones al poder enfrentar esta guerra que no está perdida, pero que sí está muy desventajosa con las grandes capacidades económicas de este crimen organizado. Pero bueno, seguimos con las noticias. Vimos, no logré poner el video, pero vimos una pregunta que le hizo un periodista al presidente Bernardo Arévalo, donde le preguntaba de nuevo el caso del nombramiento del ministro de la Defensa. No lo vamos a repetir, ya lo hemos tocado en otros programas, lo vuelvo a colocar en pantalla porque pues ya se presentó una acción de amparo contra esta ilegalidad. Repito, no se trata de ser repetitivo con ese tema, solo que vuelvan a tener que nosotros se lo dijimos. ¿Cuál va a ser la posición del Tribunal Constitucional? No conocemos el amparo que presentó la parte que considera agraviada, el sujeto legitimado para exigir que el presidente corrija ese grave error. Pero yo sí sostengo, presidente Arévalo y su limitadito equipo de análisis legal, que definitivamente está equivocado con la respuesta que le dio al periodista. El periodista le hizo una pregunta muy sencilla y pues, su respuesta solo denota que usted no tiene ni remotamente la capacidad de entender este tema. Cuando uno tiene la capacidad, presidente, y uno también tiene la convicción personal, uno explica y le fundamenta a un comunicador o a su equipo. Si usted esconde esa información bajo la falsa de que es por la democracia, que es porque hay estabilidad, no. Vaya a leer su artículo 84 de la ley constitutiva, respete la legislación, cumpla su papel como presidente y no se meta a estos problemas innecesarios, Bernardito. O sea, mire, pues tiene mucho que hacer como presidente. Respete esa ley y dedíquese a lo importante. Lo necesitamos a usted dirigiendo adecuadamente el país, no haciendo esos ridículos que fue a hacer con los queridos vecinos de Santa María de Jesús. Yo acabo de estar hace unos 15 días por ahí en una visita que tuvimos a una finca fantástica de ciclismo de montaña. Realmente la gente de Santa María de Jesús, yo me bajé varias veces buscando un medicamento y equipando algunos objetos que nos hacían falta. Maravillosa la gente, ojalá que pues, toda esa experiencia lamentable que les está tocando pasar tanto con el tema naturaleza como con la violencia que se desató, etcétera, pues se logre solucionar. Un presidente que llega a complicar, no a solucionar. Ojalá lograr el presidente reaccionar y ojalá lograr resolver este problema lo antes posible. No es necesario que estemos en ese problema. Lee Welmer, contra el tiempo. Vimos en la noticia del caso de... ahí se me escapa el nombre. ¿Melissa Palacios? Sí, gracias. La víctima, lamentable víctima, sí. La señorita Melissa Palacios. Me disculpo con la familia porque tuve un cambio de chip aquí en la mente y todo el respeto y solidaridad con la familia, los que somos padres de familia, hasta los que no somos, debemos ser solidarios. No estamos violando la presunción de inocencia de los acusados en ningún momento tampoco. No son situaciones fáciles. Yo he litigado penal durante mucho tiempo y no es fácil. O sea, desde este espacio es muy fácil podérselos exponer, desde casa también, pero estar litigando, los que son abogados litigantes, los jueces, los administradores de justicia saben que es un reto humano ese tema. Pero me pareció muy interesante el traslado a mayor riesgo. Y porque la gente piensa que los tribunales de mayor riesgo son muy diferentes o tienen un estatus distinto. Y considero prudente que brevemente, porque ahorita sí ya se nos está agotando el tiempo, podamos explicarle, licenciado Welmer, a nuestra querida audiencia, a qué nos referimos nosotros con estar en un juzgado de instancia del ramo penal en Chiquimula y tener que hacer una competencia ampliada hacia los tribunales de mayor riesgo. Sí, ya lo mencionaba precisamente el tema de los tribunales de competencia ampliada, como se denomina. Este tiene su origen
con una reforma que se realizó al Código Procesal Penal, que fue el Decreto 7-2011, donde se incorporan en el artículo 43 del Código Procesal Penal órganos jurisdiccionales como son los juzgados de primera instancia penal por procesos de mayor riesgo, tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo. En ese momento, el legislador, o por política, en ese momento se pretende implementar un conjunto o un grupo de órganos jurisdiccionales cuya competencia fuera más amplia. ¿Por qué? Porque hay determinados casos que las mismas condiciones representan un riesgo mayor a quienes intervienen en el proceso. Pues definitivamente un fiscal del Ministerio Público, como parte de sus funciones, pues tiene que imputar y presentar acusación contra personas que en algún momento se les está imputando hechos delictivos. Pero definitivamente no es lo mismo que mencionemos a una persona que está siendo sindicada por un delito de un robo de un dispositivo móvil a una persona que en algún momento pueda estar vinculada a delitos relacionados a estructuras o delincuencia organizada. O también otros que tengan matices particulares que representan un riesgo mayor tanto para los fiscales como para los jueces. Entonces la misma ley, ahora se implementa una ley, como fue la Ley de Competencia Penal por Procesos de Mayor Riesgo, donde establece que el fiscal general y jefe del Ministerio Público solicitará a la Corte Suprema de Justicia que estos casos o esta causa sea remitida a este tipo de órganos jurisdiccionales. El objetivo es pues, colocar condiciones alrededor del caso que permitan, obviamente, pues, preservar la independencia e imparcialidad de los jueces y el resguardo precisamente de las partes. Excelente, líquido, y como les repito, se nos acabó el tiempo, pero solo lo conducente. Muchos colegas lo explican de delitos menos graves a delitos graves y a delitos de mayor riesgo. A mí me gusta explicarlo mejor al revés, rápidamente en pantalla, por favor, producción. Tienen el artículo 3, que ya le citó oportunamente el profesor Welmer, la Ley de Competencia Penal en procesos de mayor riesgo. Es una analogía, lo que voy a explicar es una versión académica así muy rápida. Piense que en Guatemala existen 100 delitos, piense, no son 100, pero piense que son 100. Y piense, por favor, en la pantalla que el artículo 3 tiene una lista de 14 delitos. No es así, pero es solo un número para poderlo explicar. Como puede ver usted, ahí está el delito de asesinato, el de secuestro, el de femicidio. Entonces, es una lista de mayor riesgo. Quiere decir que de los 100 delitos que tienen este ejemplo hipotético, 14 son de mayor riesgo, 86 no son de mayor riesgo. Esos 86 se van a clasificar después en delitos graves y delitos menos graves. Solo concentrémonos en el de mayor riesgo por el caso que está viviendo la familia Palacios. En el procesamiento que se le hizo a los acusados, existió el tema de o es asesinato, o es homicidio, o es, ¿cuál era el otro? Homicidio en estado de emoción violenta, que decían, ¿verdad? Como pueden ver de nuevo en pantalla, lo voy a ampliar, asesinato sí es un delito de mayor riesgo. Pero como bien señaló el licenciado Welmer, y lo dejo ahí también en pantalla, para que se pueda aplicar una competencia ampliada, es decir, trasladarlo, entre comillas trasladarlo, de Chiquimula a una judicatura en Ciudad de Guatemala que tiene competencia, en la idea académica en toda la República. Recordemos que en Quetzaltenango hay juzgados de mayor riesgo también y hay una diferencia ahí. Pero en esta versión, por el tiempo que ya me están marcando, repito, lo primero es que ese delito por el que está procesada la persona, no que lo cometió, por el que está procesada o acusada, tiene que ser un delito de mayor riesgo. El segundo elemento lo explicó Eli Welmer, no lo olvidemos, por eso siempre ponga la atención al profesor Gómez, se refiere a que tiene que haber un riesgo para la seguridad de los administradores de justicia. El tercer elemento que le dio es que el fiscal general de la República, en este caso la doctora Consuelo Porras, tiene que solicitárselo a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en audiencia tendrá que conocer y emitir la resolución correspondiente, porque si no es así, un juzgado de primera instancia a mayor riesgo o un tribunal de sentencia a mayor riesgo no podría conocer una causa. Sin eso, el tribunal de mayor riesgo se convertiría en un tribunal de fuero especial de la época aquella fuera el orden constitucional. Ya lo hemos explicado varias veces aquí. Repito, por cuestiones de tiempo, pues vamos a tener que hacerlo así, muy conducente. ¿Qué es lo que vimos en la noticia, Lico? Pues que la Cámara Penal autorizó. Hay un recurso de apelación dentro de esa ley. Y la Corte Suprema creo que dijo que no. Pues no tengo conocimiento de los detalles al respecto, pues, pero me imagino que al final, como es una facultad del mismo Ministerio Público y si en algún momento
la defensa se opone, pues tendrá que haber presentado su agravio para establecer la fase recursiva, ¿no? Y con ello determinar si efectivamente era no procedente el recurso de apelación. Pero definitivamente si es por un delito de asesinato, conforme a las condiciones que establece la misma ley, difícilmente va a ser procedente una impugnación. Correcto, entonces vamos a seguir conociendo este proceso y lo que queremos es que la Administración de Justicia se lleve con bien para todos los sujetos. Ahí se acuerdan, la Administración de Justicia no es para la madre o padre lamentable de la señorita Palacios, ni para el papá o la mamá o los acusados de las personas. No, la Administración de Justicia es para toda la sociedad, para que el pueblo de Guatemala pueda sentirse confiado en su sistema y en que las personas, si llegan a ser condenadas, pues puedan rehabilitarse dentro del sistema penitenciario, y porque pues nada va a recuperar la vida de una joven estudiante universitaria. Y pues bueno, tenemos que continuar e insisto, respetamos la presunción de inocencia como respetamos la situación que vive la familia Palacios. Se nos acabó el tiempo y pues vamos a poner en pantalla un mensaje que quedamos de que cuando pudiéramos lo íbamos siempre a tener presente. Lo que más odia el rebaño es aquel que piensa distinto. No es tanto la opinión en sí, como la osadía de querer pensar por sí mismo. Algo que estos sujetos del rebaño no saben hacer. Piense por usted mismo. No tenemos que coincidir en las ideas y en los fundamentos, pero sí tenemos que coincidir en que hay que discutir los temas de forma adecuada, con respeto, con sensatez y por supuesto por el bien de todos nosotros en Guatemala. Nos despedimos, Lee Welmer, de nuestros buenos amigos y amigas que estamos construyendo juntos ese conocimiento, analizando legalmente la noticia. Bueno, agradecer por su atención, por el tiempo que nos han brindado acá, y pues aprovechamos también este espacio para siempre recomendar estar atentos y siempre tomar las medidas de resguardo frente a los movimientos sísmicos que se puedan dar. Documéntese por favor en las fuentes oficiales. Sí me gustaría aportar un detalle, la famosa mochila 72 horas, pues también tenemos que actualizarla a ciertas condiciones, y lo que le recomendaría es también tenga su dispositivo o teléfono cargado, o también tenga una batería portátil para cualquier eventualidad. Tomemos en consideración que en una situación complicada, un desastre, pues la energía eléctrica se va por un tiempo determinado y es necesario siempre permanecer comunicado en la medida de lo posible. La prevención es muy importante, sí, pero mucho más importante es la cobardía está pasada de moda. Nos vemos el próximo domingo en Derecho al Derecho. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News.
ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com